Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la penúltima entrega de la serie Matrimonio y muchos más. Y estamos enfocándonos, tal como indica el título de esta entrega, es la trama espiritual que un hijo creyente debe comprender. Repito, la trama espiritual que un hijo creyente debe de comprender. Que el mandato específico relatado en Efesios capítulo 6, versículo del 3 al 4, que implica obedecer y dar honor a nuestros padres, forma parte de la estrategia divina, no solo para darle funcionabilidad idónea a una familia creyente en su interior, sino para facilitar y potenciar tanto el factor micro en beneficio de ellos. Hablamos de su felicidad y su realización personal y bendición en su presente y en su futuro. Recordemos, hermanos míos, que cuando un individuo nace de nuevo, automáticamente pasa a formar parte de los escuadrones del Dios viviente. Al respecto, permítanme que les recuerda Efesios capítulo 6, versículo 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, pues, no esperemos que estas huestes de maldad se queden tranquilos ante el plan divino para un joven nacido de nuevo, indistintamente de su sexo, de su edad, de su etnia, cultura, idioma, posición socioeconómica, profesión o oficio, ¿ya? No se va a quedar tranquilo, y mucho más sabiendo estos espíritus de maldad, que dicho creyente, cuando sale de su niñez espiritual, estará potenciado no solamente para el proyecto micro de Dios, sino para el objetivo macro. ¿Cuál es el objetivo macro? Que mediante este joven o jovencita sea difundido el testimonio, mediante su testimonio de vida, del amor de Cristo, y con ello cautivar corazones humanos para que acepten la invitación divina de ser parte de su familia espiritual. Quiera usted, joven, si usted ya es nacido de nuevo, quiéralo usted o no lo desee, esto es una verdad eterna, que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entramos a ser parte activa de este conflicto espiritual. Otro hecho puntual que deseo resaltar es que tarde o temprano los que enarbolan en una congregación en la primera línea de combate espiritual la bandera de Cristo, porque por cuestiones naturales van a dejar esa trinchera. ¿Por qué? Porque van a disminuir sus fuerzas y como tal cada día van a abarcar menos y menos. Probablemente sean llamados a servir en otro escenario de batalla, en otra congregación, o puede ser que seamos llamados a su gloria eterna. Y si así, el hilo de nuestra vida se va a cortar. Y entonces, la antorcha del maestro, del evangelista, del atalaya, del estratega humano, pasará a una nueva generación. Es un tránsito que sí o sí va a ocurrir, a menos que antes el Señor venga por su iglesia, ¿ya? Y esta nueva generación va a tener el privilegio y responsabilidad de continuar la batalla por la gloria y la honra de Dios en salvaguarda de su familia y de la misión que ha sido entregada a la iglesia. Hermanos míos, nadie es eterno ni imprescindible. Padres, jóvenes, creyentes, déjense formar, asuman su privilegio y responsabilidad, porque al final de nuestra existencia en este mundo, hermano,
Lo único que nos va a dar ganancia, por esto tiene que ser básico, ¿no? Lo único que nos va a dar ganancia eterna es haber estado pegados al Señor. No me va a dar ganancia eterna construir un edificio. No me da ganancia eterna tener 25 diplomas y ser el hombre más millonario del mundo. Nada de eso me va a dar ganancia eterna. Lo único que nos va a dar ganancia eterna es estar enchufados al Señor Jesucristo y a su obra. Tienen que recoger la bandera del Señor Jesús. Y hoy es el tiempo de los adultos, de ser antorcha, para que nuestros jóvenes, hermanos míos, puedan aprender de nosotros, ¿ya? Y los niños de los jóvenes. No menosprecien ese llamado. No pongamos excusa. Jeremías le dijo que era muy joven y el Señor le dijo, no digas que eres niño. Claro, no era un infante, ¿no? En aquel entonces un niño, la sociedad judía consideraba un niño un joven de 28, 30 años. Para ellos era un niño, ¿no? Y luego que le dijo, no digas soy un niño, su excusa. Y luego agregó el Señor el imperativo. Este imperativo, escúcheme, ¿ya? Este imperativo solamente cala en aquellos que tienen una sana intimidad con Dios. Si no, no cala. No cala. Escuchan y las palabras se las lleva el viento. Pero los que tienen una buena intimidad con Dios, cala este mandato imperativo. Le dijo, porque a todo lo que yo te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Ya? Esto está en Jeremías capítulo 1, versículo del 7 al 8. Repito, no desmerezcamos nuestro mandato, el mandato que nos ha dado. No despreciemos ese privilegio, sufrir, alegrarnos, vivir, morir, pero para la gloria de Cristo. Ojo, todas las excusas que podamos poner, el Señor ya las escuchó y están registradas en su palabra. Él insiste, como debe insistir todo padre que ama a su prole, porque sabe, hermanos míos, que el padre, un buen padre, tiene que dejar que su hijo en un momento ande solo. Y solo queda el esfuerzo. Cuando el gran libertador israelita Moisés a sus 80 años, así que esa es otra excusa, ¿ya? Cuando el gran libertador israelita a sus 80 años le dijo que él era torpe al hablar, suponemos que era un poco tartamudo y probablemente lacónico en sus palabras, Dios le respondió así: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y vuelvo a repetir, un hombre que tiene intimidad con Dios deja de lado las excusas y se mete a andar. Y una mujer, lógicamente, ¿no? Ahora, hay otros que adujeron pobreza material y que eran insignificantes en la sociedad en la cual vivían. Por ejemplo, Gedeón. Y la divinidad le respondió, porque Gedeón le dijo, yo soy pobre, soy insignificante. De hecho, su familia era una de las más pobres y segundonas, terceronas, cuaterdonas en esa sociedad, ¿no? Y Dios le dijo así: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esto está en Jueces capítulo 6, versículo 16. Le respondieron, hermanos míos, cada uno de acuerdo a su mentalidad. Al final, Gedeón le dijo la insignificancia que él era en la sociedad que vivía. Y ojo, hermanos míos, ¿ya? Con respecto a los integrantes de la iglesia, todo nació de nuevo. Primero ha sido llamado para salvación, después ha sido llamado para edificación y llamado al servicio. Hermanos, por favor, escuchen. Nadie es eterno. No somos imprescindibles. Padres, jóvenes, niños, déjense formar. Cada quien tiene que asumir su privilegio y responsabilidad.
al final de nuestra existencia, vuelvo a repetir, esto es lo único que va a dar ganancia eterna, hermano mío. Lo único que da ganancia eterna. No hay más. Esta entrega está titulada así: la trama espiritual que un hijo creyente debe comprender. Esta entrega es un esfuerzo para que recordemos aspectos puntuales del conflicto espiritual que estamos envueltos. Así usted no quiera, ¿ya? Usted cuando recibió a Cristo automáticamente está envuelto en este conflicto. Sun Tzu, estratega chino del siglo IV antes de Cristo, en sus escritos que se llama El arte de la guerra, nos dejó el siguiente pensamiento: conoce a tu enemigo, pero conócete tú mismo. O sea, conoce tus fuerzas, tus debilidades y lo más importante, conoce los planes de tu Señor, porque con Él nadie va a poder vencerte. Pero tenemos que aprender a someternos. Escuche, apunte y grabe en su corazón lo que se va a graficar en estos 3 puntos. ¿Ya? Incline su rostro. Permítame que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, ayúdenos a todos, Señor, para recordar estos 3 puntos, Señor, de su estrategia para nosotros. Ayúdenos a comprender en la trama en que estamos incursos, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque los viejos pasan, quedan los jóvenes, y algún día los jóvenes serán viejos y seguirán quedando los niños que ya son jóvenes y llegarán a ser adultos. Ayúdenos a todos nosotros a responder a nuestra responsabilidad y a recoger nuestro privilegio. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. El primer punto: una cultura que nos enamora y nos seduce. Una cultura que nos enamore y nos seduce. Para lo cual vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. No pierde Efesios, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, en su primera parte. ¿Lo tenemos? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Qué importante es el amor, ¿no? Permítanme, por favor, que les explique. Tenemos que recordar primero que Dios nos amó, perdone la redundancia, primero. Y si nosotros aceptamos ese bendito amor, y usted puede decir, ¿y en qué momento acepté ese amor? Cuando aceptamos que el sacrificio en cruz, ya, era nuestra tabla de salvación y era el principio de aceptarlo a Él como nuestro Señor. Una vez que vimos, sentimos y vivimos ese momento culminante del amor divino, ¿ya? Una vez salvo, Él nos deja una responsabilidad y un privilegio de no perder ese primer amor, porque este primer amor es el que facilita nuestra superación espiritual en todo nivel. El demonio, como buen estratega, sabe de estas cosas, por tanto, intentará desviar, desalinear nuestro primer amor. Se nos advierte de este eminente peligro. Les voy a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El demonio, hermanos míos, después de Dios Trino, es el sello de la sabiduría. Repito, Él sabe de todas estas cuestiones, así que en sus tretas siempre se vale de principios que Él ha aprendido de Dios y de la forma en que Dios hace funcionar las cosas. ¿Por qué? Porque el demonio
y su hueste de maldad no han inventado nada, no han creado nada, pervierte y ensucian todo lo creado. Y sobre el amor de Dios, la Biblia está lleno de antípodas, de personajes que cohabitaron. Por tanto, escucharon el mismo mensaje, pero reaccionaron diferente al amor, ¿no? Por ejemplo, Caín y Abel. Escucharon el mismo mensaje, sabían del mismo Dios, pero cada uno respondió diferente. Uno amó a Dios y otro amó al mundo. Abraham y Lot, Jacob y Esaú, Saúl y David, Elías y Acat, Jeremías y Joacín, los 11 discípulos de Cristo. Durante 3 años escucharon el mismo mensaje que escuchó Judas, pero cada uno amó a un ser diferente, ¿no? Todos escucharon el mismo mensaje y cada quien eligió su propio camino, su propio amor. Y lo mismo es hasta el día de hoy, hermanos míos. Cada uno elige su mismo amor. Cada uno elige. Y usted puede darse cuenta claramente a quién ha elegido. Puede ser que hayamos elegido a Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero Él quiere más. Qué triste es un creyente que se queda, aunque magnífico, perdóneme, con la insignificancia de la salvación. Aunque es magnífico, ¿eh? ¿Y saben cuándo se nota que un creyente, usted mismo tiene que darse cuenta? ¿Cuál es el pensamiento de su vida? Cuando hace las cosas, primero ve las escrituras, o las hace y las hace. ¿Busca intimidad con el Señor? Hermanos, el demonio ha creado un sistema pecaminoso mediante el cual sensorialmente instiga nuestros instintos, intelectualmente confunde a nuestra mente, exalta, hermanos míos, el logro de nuestros deseos como un imperativo de vida. El logro de nuestros deseos como un imperativo de vida y usa magistralmente a nuestro engañoso corazón para intentar seducirnos. Su treta más famosa es crear un espejismo de amor, una cultura que nos enamora. Su fin, repito, seducirnos y llevarnos nuevamente a sus lares. Fuimos una vez suyos, a mérito de la herencia del pecado original, y mediante los viejos recuerdos, mediante la cultura que está almacenada en todos nosotros, porque en ella hemos vivido, ya, va a intentar recuperarlo. El Señor nos advierte sobre este accionar maligno, ¿no? Ya lo hemos leído. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ojo que cuando dice el mundo, está hablando del sistema pecaminoso que existe en el mundo. El sistema pecaminoso que existe en el mundo, ¿ya? Y esto tiene que ser sumamente claro, ¿ya? Él no puede atentar contra nuestro destino eterno. Pero ¿saben con qué puede atentar? Por favor, escúcheme, ¿ya? Que verdaderamente seamos valiosos en este mundo. ¿Y cómo se hace verdaderamente valioso un hombre en este mundo? Hermano, no es ganando todo el dinero del mundo. No es teniendo todos los títulos del mundo, ni teniendo honores. Un hombre y una mujer se hace valioso en este mundo cuando comprende la trama que vive y se involucra en la guerra espiritual. Si no, con sumo respeto, es solamente un triste creyente que ya está seducido por el mundo y no se ha dado cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Será porque no le predican, pues, ¿no? Porque los pastores les pasan la mano, ¿no? ¿No? Puede ser. O puede ser que le predican, pero es tanto la seducción que ya no les interesa ya. Se han acostumbrado a una pantalla religiosa, pero ya no les interesa, porque están enamorados del mundo. Porque están enamorados del mundo. Lo que nuestra Reina Valera 1960 dice, que leemos améis, unido al negativo me, en castellano no, implica un mandato imperativo, ¿ya? Pero repito, no habla de lo que hay en el mundo en general, ¿ya? O sea,
habla de que es un mandato imperativo de que no debemos suspirar por una moral ajena a la de Dios. Ajena a la de Dios, ¿ya? Y moral ajena a la de Dios es no preocuparse por las cosas de Dios, por preocuparnos en cosas de hombres y dejando las cosas de Dios como último invitado de piedra. Este suspirar, hermanos míos, es catalizado, ¿por qué? Por nuestras aspiraciones. Usted no tiene aspiraciones, todos tenemos aspiraciones. Y hasta aquí aparentemente no hay ningún problema, porque todos tenemos aspiraciones. Pero es parte de la lucha cotidiana que va a tener todo ser humano de aprender a ver si esa aspiración es correcta o no. Por ejemplo, aquí es descrita como deseo, como un deseo que es desagradable a Dios. Para asimilar cuando una aspiración es desagradable a Dios, tenemos forzosamente que ver lo que implica el término en castellano deseo en nuestra Reina Valera. En el griego koiné se aprecia el vocablo episumia, ¿ya? Que define algo prohibido. Implica aspirar algo y por lograrlo actuar en codicia. Actuar en codicia, o sea, algo que no nos corresponde, algo que no debe ser para nosotros, que sabemos que es de otra persona, de otro ser, y queremos tenerlo para nosotros. Se analiza, analicémonos. Eso es codicia. No toda aspiración es normal. Lo que es de otra persona es de otra persona. ¿Ya? Y eso, usted lo sabe, no lo sabe nadie, se pueden dar la cuenta a las personas, pero hay dos seres que lo saben, Dios y usted. Episumia es un vocablo compuesto. En uno de sus componentes, porque es compuesto, el segundo, la raíz idiomática del segundo es suo, que nos hace apreciar este término en el griego koiné, ¿ya? Que se trata de un ímpetu agitado, pasional, que es capaz de llevarnos hasta el sacrificio más sagrado y capaz de llegar a matar por cumplir este propósito pasional, ¿ya? Que nos hace soñar con algo que no es de nosotros, escúchenme, o alguien que no es de nosotros, y esto va a ocurrir que ese corazón va a palpitar 1000 por hora, pasiones. O sea, este deseo no tiene nada que ver con la voluntad divina para agenciar nuestras aspiraciones, porque hay una forma correcta de tener todo lo que tiene cualquier ser humano: dinero, hijos, esposo, esposa. Hay una sola forma que está dentro de la moral de Dios, ¿ya? Aquel que quiere tener lo que no le corresponde y no le importa a quién pisotea, ya está enamorado del mundo. Y Dios nos ama y nos advierte: no se enamoren del mundo. Un ejemplo: desear, buscar, aceptar cariño sensual de alguien con el cual no comparto vínculo matrimonial es codicia. Es diferente, pero muy parecido a poder estar con esa misma persona, pero dentro de un vínculo conyugal. El amor eros, cuando se hace sin codicia, no neutraliza, por el contrario, fortalece el vínculo con otro ser. Pero cuando hacemos el eros, un ejemplo no vas a poner, ¿ya? En codicia, cuando hay que no nos corresponda, no favorece. Para empezar, es lógico, ¿no? Es lógico, porque para empezar engañamos. Para empezar, nuestro corazón palpita, no damos cuenta que es algo prohibido. Estamos tomando algo que no nos corresponde. Codicia. Y hay 3 renglones donde Dios nos advierte que debemos tener sumo cuidado, con los cuales el sistema del mundo nos va a tentar
para que alocadamente tiremos por la borda los planes de Dios para nosotros. Lo micro, mi felicidad, mi realización y que yo sea bendito. Y lo macro, que mediante mi persona sean benditas las personas que me rodean. ¿Ya? Busque Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a ver la primera advertencia. 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí nomás. Vuelvo a repetir, todo lo que hay en el mundo está siendo el sistema pecaminoso. Y lo primero es los deseos de la carne. Mediante los deseos de la carne, nos va a intentar seducir, llevarnos a un amor impuro, codicioso, que no le importa matar nuestra santidad, nuestra piedad, las esperanzas puestas en nosotros. No nos va a interesar el futuro planeado por el Altísimo. ¿Y saben por qué? Por tocar algo a flor de piel y despertar nuestros instintos primarios, intrínsecos a todo ser humano, pero el problema es que es en codicia. Y si así, tropiezo para nuestro camino. Cualquier cosa que implique querer tocar, querer llevar, querer atraer algo o alguien que no es de nosotros, que es de otra persona. ¿Ya? En cualquier punto de vista. Segundo, leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 en su segunda parte. Los deseos de los ojos. El mundo, en la trama del demonio, nos va a intentar seducir, llevarnos a un amor impuro, codicioso, que no le importa matar nuestra santidad, nuestra piedad, las esperanzas puestas en nosotros, el futuro planeado por el Altísimo. Y va a usar lo visual como canal, nuestra vista, para que sea un canal a nuestra inteligencia, para que nuestra imaginación se eche a volar. ¿Pero en qué? En codicia, por mirar algo que no debe ser mío. ¿Ya? Lo que dijo pues Job, he hecho pacto con Dios con mis ojos y me niego a mirar a niña moza. ¿Ah? Bueno, pues. Y si nos sumergimos en ese mal, va a crear una fijación en nosotros. Y si así, tropiezo para el camino planeado por Dios. Pero hay una tercera parte, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, en su tercera parte. Y la vanagloria de la vida. Mediante la vanagloria de la vida nos va a intentar seducir, llevarnos a un camino incorrecto, de amarnos nosotros mismos, de la manera equivocada, porque hay un amarnos correctamente. ¿Cuál es la manera correcta de amarme yo mismo? Me amo porque busco a Dios y su intimidad. Y porque busco a Dios y su intimidad, eso me hace poder amar correctamente a los demás. Pero aquí no es un amor equivocado, es un amor equivocado porque es un amor egocentrista, yoísta, que compromete nuestra santidad, nuestra humildad, nuestra piedad y el amor al prójimo. Como que olvidamos quiénes somos, sirvientes del Altísimo, humildes criaturas suyas, levantadas y edificadas para servir, que comprendemos, escúcheme, que todo lo que tenemos que probablemente causa admiración a los otros es producto de su gracia infinita y no directamente por nosotros mismos. La vanagloria de la vida. Yo soy el más inteligente, yo tengo la plata, yo tengo esos hermosos ojos verdes que todos tienen que mirar, ¿no? La vanagloria de la vida. Yo soy y yo soy.
Y esto, hermanos míos, nos hace olvidar que todo lo que tenemos es por su gracia infinita. Si una persona tiene ojos verdes hermosos, ¿acaso es porque él lo hizo? ¿O es porque sangre y sangre y sangre y sangre se mezclaron durante años y salió un producto terminado? Si una persona es súper inteligente, ¿es porque él decidió ser inteligente o porque se mezcló sangre y sangre y sangre y sangre y terminó un producto terminado? Si una persona tiene títulos, ¿creen ustedes que es por ustedes mismos? ¿Creen verdaderamente eso? ¿Creen eso? Si creen eso, tengan cuidado. Porque es por la misericordia y por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos. Creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. Y cuando olvidamos eso, el creyente, porque es una trampa puesta para el creyente, caminamos el camino, la ruta del arrogante, del altanero, del fanfarrón, alimentando nuestro ego. Y en vez de ser un agradecido sirviente del Altísimo, que reconoce la arquitectura que hizo nuestro Señor para que lograr mis triunfos, mis virtudes, las potencialidades que el mundo se admira, ¿ya? En vez de reconocer eso, nos vamos a una cultura profetamente formada para hacer que regresemos a un pasado pecaminoso, a una intelectualidad engañosa, actitudes prácticas que no corresponden a nuestra actual militancia en Cristo. Y si así el camino, hermanos míos, es tropiezo para nuestra vida. Esa es la trama en la cual vivimos. Esas son las trampas que describe las Escrituras. Lo que nos lleva a un segundo aspecto por recordar. Una educación que nos defiende y nos renueva. Una educación que nos defiende y nos renueva. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 23 al 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo tienen, hermanos? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Escuchen, creado según Dios. Por favor, escúchenme, ya no lean. No podemos evitar que el demonio y sus espíritus de maldad hagan su mejor esfuerzo para seducirnos y regresarnos a darle pleitesía a la cultura pecaminosa del mundo. Y eso está, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. No lo podemos evitar. Tampoco podemos arrancarnos nuestro corazón, la vieja naturaleza que palpita, coquetea en pos del pecado. Pero sí podemos colaborar en encasillarlo con el yugo del Evangelio, ¿ya? Para evitar que salga corriendo al mal. Busque Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Aquí nos está escribiendo a todos, ¿ya? Para que nadie tenga mayor opinión de lo que somos, ¿ya? Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo. O léalo usted, ciertamente no hay ser humano justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. O sea, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros, hermanos, no nos va a ser quitado porque ya Dios lo designó así. Pero nos dice que nos esforzamos. ¿Para qué? Para que nosotros le pongamos, ayudemos, apoyemos al trabajo del yugo del Evangelio. Si ya creyentes, hermanos, poseemos el amor de Dios y poseemos su inmenso poder, se nos ha proveído de una dedicación que, como ya he explicado en varias oportunidades, tiene dos componentes: el oír y el hacer. El oír y el hacer. Santiago capítulo 1, versículo 22. Hablemos del que precede al hacer, ¿ya? Se nos ordena puntualmente renovar nuestro espíritu. El acto de renovar
que en nuestra Reina Valera 1960 se escribe, es el vocablo del griego koiné ananeo, que implica un reformar en forma sobrenatural a nuestro espíritu, ¿ya? Y esto, ¿saben cuándo se hizo? Se hizo cuando se derramó el amor de Dios agapao en nosotros, Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿ya? Y eso nos capacita sobrenatural para imitar a Cristo. Lo sobrenatural que nos ocurre, ¿ya? Por este amor perfecto y tan maravilloso, es mediante el poder del Espíritu Santo. Pero este poder necesita que nosotros colaboremos ¿en qué? En la concientización, o sea, aceptar ser educados, ¿ya? Y repetir continuamente. ¿Qué significa repetir continuamente? Entrenamiento. Para todos los que son profesionales y para los que son atletas o para los que son artistas, esto no es harina de otro costal, ¿no es cierto? ¿Usted quiere ser bueno en algo? Estudien, pero después practiquen. Si no, siempre vamos a ser mediocres. Mediocre no es un término malo, ¿ya? Mediocre es una persona que siempre está así. Ni para arriba ni para abajo. Todo le viene igual. Entonces, el Señor Jesús ya dice, el reino de los cielos es parecido a, y pone cuadros cotidianos para que comprendamos. Hermanos míos, lo sobrenatural que ocurrió con nosotros necesita que nosotros aceptemos la concientización, que es educación, y la repetición continua, que es el entrenamiento, para regresar a lo nuevo, que ahora nos propone el Evangelio, pero que es antiguo. ¿Por qué es antiguo? Porque la moral del Altísimo fue lo primero que se le enseñó al hombre en Adán y Eva. Y tenemos que asentar su plan educativo, que es nuestra colaboración para esta renovación. Un rejuvenecer a la idea original de cómo hacer las cosas, un despertar a nuestra conciencia, a nuestro sentido común, que está aletargado por las ideas confusas e inestabilidad moral que el sistema pecaminoso en forma paulatina nos ha ido influenciando desde que tenemos uso de razón, para que nuestros motivos y acciones, influenciados por el pensar de Cristo, sean del agrado del Padre Celestial. Se nos ordena que colaboremos en esta renovación, en el vestir del nuevo hombre. Y este vestir del nuevo hombre es una especie de reiteración a que tenemos que renovarnos. Aquí de hecho implica actitud. En el contexto de este versículo se dan acciones comunes al mundo. Efesios capítulo 4, versículo 23 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice: y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad, ¿no? Y da una relación, ¿no? Dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno de vosotros con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, que de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, da una lista de cómo actuar ahora en justicia y la santidad de Dios. Y como hemos ya estado estudiando a lo largo de toda la serie, mediante los capítulos 5, que fue la lectura bíblica, otra vez vemos los mandatos, ¿no? O sea, pero se sintetiza todo en el versículo primero del capítulo 5, sean imitadores de Dios como hijos bien amados. Escúchenme, por favor.
La educación de Cristo, concientización y repetición, forzosamente requiere primero renovación sobrenatural y de ahí aceptar el proceso repetitivo en el estudiar y prolongarlo en el segundo requisito, el hacer. Y esto, ¿saben qué implica? Tener intimidad con Dios. Un creyente que no tiene intimidad con Dios no está comprendiendo la trama y va a ser pasto del sistema del mundo. Y usted mismo se puede dar cuenta. Siéntese cuando termine la prédica y comience a darse cuenta de lo que está haciendo en este mundo. Y usted se va a dar cuenta si el mundo lo está seduciendo. Esa es la trama. Y voy a repetir hasta el cansancio. Si bien la renovación implica poder sobrenatural sobre nosotros, esto no es despectivo, sino es surreal. Esto es solamente la base. Y cada día tenemos que oponerle a nuestra mente pecaminosa la intimidad con Cristo. Esa es nuestra contribución. Aceptar el alimento del guerrero celestial. El alimento, ¿no? De que habló Jesús en la campiña de Samaria, ¿no? ¿Qué le dijo? Yo tengo un alimento. Hacer la voluntad del Padre Celestial. Si usted no se está alimentando con la voluntad del Padre Celestial, si está corriendo detrás de sus aspiraciones, que la moral de la Biblia no lo apoya, usted está en serio peligro. Su salvación no está en juego. No, nunca va a estar en juego. Pero va a ser un mediocre cristiano. Que va a pasar como eso que pasan los exámenes, ¿no? Porque plagian, porque el profesor es su amigo o su papá es su influyente, ¿no? Van a pasar porque pasaron. Y el Señor los va a llevar a su gloria. Pero qué triste, ¿no? Qué triste haber desperdiciado el privilegio y la responsabilidad que Dios nos puso en este mundo por estar enamorados de un sistema que no nos corresponde. El despojarnos de nuestro pasado, de las cosas del mundo, es una decisión personal. Le voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Usted tiene algo que no le corresponde, suéltelo. Suéltelo. Usted tiene una actitud que no le corresponde ahora como hijo del Altísimo, suéltelo. Porque nada bueno va a sacar. Lo que nos lleva al tercer y último punto de esta trama. Un futuro por cuidar. Y la pregunta es, ¿cómo cuido mi futuro? Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 1, versículo 9. Perdone, Josué capítulo 1, versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daré a ellos. Dese cuenta ya, el repartir siempre es futuro, ¿no? Y el presente es esfuérzate y sé valiente. 7. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, la ley, sino de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay personas que a veces me preguntan cómo se logra el camino ideal. Y le voy a responder ya. Lo que hice ayer ya es pasado y pisado ya. No interesa mucho. ¿Sabe lo que interesa? Mi defensa en el hoy para mi mañana. Y mañana para mi defensa de pasado mañana.
y lo que yo haga en el pasado mañana para el traspasado mañana. No me fijo en lo que hice ayer, porque eso ya pasó. El creyente que está viviendo de su pasado se está olvidando que la intimidad con Dios es hoy, no mañana. Y no interesa lo que hizo ayer. Hoy es la intimidad. Hoy esforzarnos, ser valientes, porque mañana vamos a repartir, escúcheme ya, bendición o maldición. El problema radica que no elegimos las peleas del mañana. La pelea del mañana puede ser lo que le va a ocurrir de acá a 2 horas. ¿Ya? Esfuérzate en tu hoy para que mañana estés listo. Es muy probable, hermanos míos, que el afán del hoy no sea el de mañana, y el de mañana sea diferente al de pasado mañana, y así sucesivamente, ¿no? Y el afán, hermanos míos, es una forma muy interesante, ¿no? A ver, vayamos, Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Miren lo que está diciendo. O sea, el afán está relacionado con el mal. Ahora, pero el afán es una preocupación, ¿ya? ¿No? Pero a veces nosotros en nuestro contexto cultural reconocemos que hay preocupaciones que son correctas, ¿no es cierto? Pero bíblicamente hablando, este afán es incorrecto, ¿ya? Ahora, démonos cuenta que en el contexto corto hay 2 caminos por elegir, ¿no? El de creyente y del incrédulo. Del verso 25 dice así. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vida? ¿Ya? Y después habla ya no del alimento, sino habla del vestido, ¿no? Pero nos da a elegir, ¿no? 2 formas, ¿no? 2 formas, la de Dios o la de que no es de Dios, ¿no? Entonces, les está diciendo, no te afanes como los incrédulos, no te afanes. Pero si nos damos cuenta, hermanos míos, hay 2 formas de hacer las cosas. Como un creyente, y si es como creyente, esfuérzate y sé valiente, que Dios está contigo. Porque si Dios está conmigo, Él no me agarra algo que no me conviene. Y me agarra lo que me conviene, aunque sean dolores en el alma. Me esfuerzo, soy valiente y espero lo que mi Señor me da. Pero el afán es una preocupación en lo cual yo quiero arrebatar las cosas porque yo soy. Porque yo soy. Y eso, hermanos míos, solamente conduce al mal. Si nos detenemos en todo el contexto, nos vamos a dar cuenta, hermanos míos, que todo el contexto habla de 2 formas de hacer. En Mateo capítulo 6, versículo 1, hace de la forma de hacer justicia. En Mateo capítulo 6, versículo 2, la forma de dar limosna. En Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15, la forma de orar. En Mateo capítulo 6, del 16 al 18, la forma de ayunar. En Mateo 6, 19 al 20, cómo tener y guardar tesoros espirituales. En Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15, la forma de orar, la forma de estar en tinieblas o en luz, el servir a 2 amos, Mateo 6, 24, y en todas 2 formas diferentes, una de Dios y la otra del mundo. Y permítame decirle, ¿ya? La acción ideal por hacer en lugar del afán, ¿ya? En lugar del afán, es simple, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No es saludable afanarme para servir a Dios. No es bueno afanarme por conseguir un título. No es bueno afanarme por tener plata.
Sí es bueno esforzarme y ser valiente para obtener lo que Dios me va a dar. Pero no afanarme, porque el afán, hermanos míos, trae pegado el mal. El esfuerzo es lo que nos va a dar valentía, sapiencia, estrategia para el mañana, y así sucesivamente en esta guerra espiritual a la cual ninguno de nosotros puede sustraerse. Hermanos míos, joven que me esté escuchando, yo le aseguro, Cristo te ama hoy, te amará mañana y pasado mañana. Y el mensaje es simple, ¿no? No olvides tu primer amor. No olvides el privilegio y responsabilidad que como guerrero del Altísimo tienes. No importa tu sexo, tu edad, tu etnia, tu cultura, tu idioma, tu posición socioeconómica, tu profesión ni oficio, usted ha sido llamado para defender el honor de Cristo y para enarbolar su sagrada bandera. Nosotros, seres imperfectos que tenemos más edad en todas las congregaciones, vamos a pasar. Yo me voy a ir de acá, hermanos míos. Me voy a ir de toda forma, en algún momento, y van a quedar los jóvenes. Y algún día los jóvenes también se van a ir, y van a quedar los niños. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. No pongamos excusas. Yo estoy viejo. El más grande libertador del mundo tenía 80 años cuando inició su epopeya. No digamos, soy niño, porque ya lo escuchó eso Jeremías. No diga, yo soy pobre, pastor, no puedo hacer eso, porque ya lo dijo Gedeón. No pongamos excusas, hermano. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted es un guerrero del Altísimo y tiene que aceptar su responsabilidad. Conclusiones. Primero, hay un sistema del mundo listo para enamorarnos y la finalidad es seducirnos. Es seducirnos. Segundo, Dios nos renueva, pero para que su educación rinda fruto defensivo contra el mal, requiere nuestra colaboración en el oír y en el hacer. Tercero, recuerde, el ideal de la intimidad con Cristo en el hoy nos va a hacer fuertes para el mañana y así sucesivamente hasta que lleguemos a la casa celestial. Esta es la trama en que estamos incursos. No hay otra trama. El resto, hermanos míos, son cosas secundarias. Son cosas secundarias. La Biblia habla de un hombre, ¿no? De hecho que es israelita, ¿ya? De hecho que es israelita. Y tenía buenos valores. O sea, yo veo, ¿no? Una persona industrial que se preocupa por su familia, ¿no? Y decía, se levantaba y decía, voy a ampliar mis graneros. De hecho, ¿no? La cosecha es buena y está preocupándose por su granero. ¡Qué bien! ¡Qué bien un hombre así! Porque por ahí para su familia. Pero está claro, ¿no? Que había dejado para último las cosas de Dios. Y Dios le dijo, necio, hoy mismo voy a venir por tu alma. Y lo que has trabajado, ¿para quién será? Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Mi Dios Santo, Señor, tú moriste en la cruz por nosotros, Señor, y nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de luchar por tu honra y tu honor. Nos has dado el privilegio y la responsabilidad de demostrarles a otros tu amor, Señor, lo que tú puedes hacer en cualquier ser humano. Bendito Padre, y sabemos que el enemigo no se va a quedar tranquilo, que ha hecho un sistema para seducirnos, Señor. Danos fuerza, Señor. Primeramente para tener intimidad con usted, Señor, para que comprendamos la trama de nuestra existencia, Señor. Ayúdenos, papito lindo. Ayúdenos, Señor. Ayude a esta congregación. Ayude, Señor, a nuestros hermanos en Cristo en cualquier sitio,
para que no acepten, Señor, la seducción del mundo. Ayúdenos, Padre. Quiero hacer una invitación. Puede ser que usted aún no ha recibido a Cristo. Si es su caso y desea conocer el camino para la salvación de su alma, por favor, hágame una señal que nadie lo está mirando. Levante su mano, súbela y bájela. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Ahora quiero hacer otra invitación. Puede ser que usted sabe la trama, pero le falta fuerza. El mundo es tan astuto. Si a usted le falta fuerzas, hermanos míos, hoy es el momento de pedirle fuerza al Señor. ¿Alguien desea que oremos por él o por ella para que tenga fuerzas para resistir a los embates del mundo? Levante su mano, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Señor, somos tan débiles, Señor, que parecemos, Señor, hojas llevadas por el viento, pero no es así, Señor, porque contamos con usted. Ayúdenos, Señor. Ayuda a mis hermanos que levantaron su mano, porque les cuesta, Señor, luchar contra el mundo, como nos cuesta a todos, Señor. Pero han decidido humillarse, Señor, hoy día, Señor, ante sus ángeles, Señor, que estarán contentos el día de hoy. Ayúdenos, Señor, a los que no levantamos la mano por X motivos, Señor, porque comprendemos que estamos en buen camino, Señor, pero háganos recordar que en algún momento vamos a hacer pedidos para ser zarandeados. Ayúdenos a todos, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.